Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos enfrascados en un estudio en el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13 en adelante, y hoy vamos a terminar el capítulo número 14. Estamos viendo una serie de prédicas que hemos titulado Enseñanzas de la Última Noche. Si usted tiene su boletín, si usted tiene su apunte de la prédica del día de hoy, usted va a ver eso ahí en la primera cara del boletín, donde dice Jesucristo, enseñanzas de la última noche, que abarca los capítulos 13 al 17 de San Juan. El capítulo 13 y 14 que hemos estado estudiando y que hoy vamos a terminar el capítulo 14, estos dos capítulos abarcan la enseñanza que Cristo le dio a los discípulos en el aposento alto, cuando Él los reunió la noche antes de la crucifixión para celebrar lo que nosotros comúnmente llamamos la Cena del Señor. En aquella ocasión Cristo los reunió a ellos en este lugar, en lo alto de una casa, como le dice aposento alto. No tenemos la certeza si era un segundo o tercer piso, quién sabe, ¿no? No creo que haya sido cuarto ni quinto piso. El segundo o tercer piso era el promedio de las construcciones de las casas en aquel tiempo, ¿no? Y hago énfasis en las casas porque otra cosa eran los palacios, los templos, eran mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, el templo de Jerusalén en aquellos días, una sección del templo tenía una altura como de 50 metros de altura. Usted imagínese, el templo, una construcción tenía algo de 50 metros de altura. Súper alto, ¿verdad? Bien alto. Bueno, entonces ahí se reunió Cristo con los discípulos y en el capítulo 13 lo que estuvimos estudiando es donde el Señor comienza a hacerlos, le comienza a hablar a ellos previo a la cena pascual, el capítulo 13. Bueno, luego el capítulo 13 no menciona en sí la cena, porque otros evangelistas lo desarrollan. Mateo, Marcos, Lucas hablan lo que ocurrió en la cena, cómo es que el Señor tomó el pan, tomó la copa y les dijo, esto van ustedes a tomar ahora, es mi carne, mi sangre, y no lo voy a volver a beber con ustedes hasta el día que esté en el reino de mi Padre. Todo eso le dijo el Señor, y Juan en su evangelio pasa por alto ese detalle de la última reunión que Cristo tuvo con los discípulos. Y bueno, y luego, después de la cena, viene el capítulo 14. Pero vuelvo a repetir, el capítulo 13 y 14 ocurren en el mismo lugar, en el aposento alto, donde Cristo está reunido con los discípulos esa noche celebrando la cena del Señor. Y el capítulo 14 también se le podría llamar el sermón post-cena. Así se le podría llamar, el sermón post-cena. O sea, el sermón posterior a la cena que habían tenido esa noche. Y el Señor ahí le comienza a dar una serie de enseñanzas en el capítulo 14, que nosotros, si usted observa la primera cara del boletín, usted observa ahí, le hemos dividido el capítulo 14 en dos partes básicamente, que le hemos titulado con dos no. Por eso le hemos dicho los dos no de Jesús, ¿verdad? El primer no es no se turbe vuestro corazón, y el segundo no es no os dejaré huérfanos. Y esos son los dos no de Jesús. Y esta última sección le hemos dividido en tres partes, como usted tiene ahí en sus notas. Lo hemos colocado a modo de repaso nada más. Y hoy vamos a ver la tercera y última parte de esta segunda sección de Juan capítulo número 14, ¿sí? Entonces, abra su boletín porque ahora sí vamos a entrar en materia. Hasta ahora solamente era para calentar nada más, para ubicarnos, para saber qué estamos haciendo, qué estamos enseñando, qué estamos predicando, para que usted pueda ubicarse nada más. Espero que también tenga su lápiz, su lapicero ahí a mano para que pueda tomar sus apuntes, ¿sabes? Porque si no, ¿cómo va a tomar sus apuntes? ¿Sabes? Ahora, si no tiene lapicero, afuera hay lapiceros y como hay necesidad lo venden a 10 soles acá los hermanos, los lapiceros, ¿eh? Así que aproveche, hermano, de una vez, ¿eh? O mejor compre su lapicero en el mercado, ¿no? Por un sol creo que le dan 5 lapiceros, creo.
pero acá es carísimo. Así son los bautistas, hermanos, ¿ah? Muy bien, entonces en sus notas, el punto número 3 es el epílogo de este sermón de Cristo ahí en el aposento alto, y lo hemos titulado Levantaos, vamos de aquí. No, ustedes no, por si acaso, ¿eh? No diga levantaos, vamos de aquí. Yo no le estoy diciendo a usted vámonos de aquí, todavía no. Es lo que el Señor le dijo a los discípulos al final. Y aquí también hemos dividido esta última parte del sermón, este epílogo lo hemos dividido en 3 partes para que podamos sacar el máximo provecho. Y la primera parte, usted anota ahí, número 1, anote promesa. Aquí hay una promesa. Y el Señor les va a decir la promesa en esencia, les va a decir, número 1 dice promesa, voy y vengo. Así le dice, voy y vengo. Así le dice a los discípulos. Ahora, recuerde usted que el Señor les está enseñando a ellos que va a morir, me voy, pero ahora al mismo tiempo les va a decir, voy y vengo. Bueno, esto es algo que ya nosotros hemos estado viendo en los pasajes anteriores, pero bueno, aquí el Señor va a hacer un énfasis sobre algo muy importante, porque recuerde usted que el Señor les está diciendo a ellos, no os dejaré huérfanos, o sea, no los voy a abandonar. Entonces el Señor les está diciendo, voy y vengo. Ahora, ¿dónde iba el Señor? En ese momento Él iba a morir, iba a ser sepultado, su espíritu, su alma iban a ir al cielo por un momento, y Él le dice, no, voy y vengo, voy y regreso, voy y vengo. Así que no se sientan, que no piensen que yo los voy a abandonar, les está diciendo el Señor a ellos. Ahora, en el versículo 28, por favor, capítulo 14 de San Juan, en el versículo 28 está esta promesa, donde dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ahí está la promesa. Y luego dice, si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora, ¿por qué el Señor le dice, si me amarais, os habría regocijado? Porque lógicamente, bueno, ellos lo amaban, pero el Señor les está diciendo, si ustedes entendieran todo lo que les estoy enseñando, ustedes estarían contentos ahora con lo que les estoy diciendo. Bueno, y lógicamente en otro momento el Señor les va a decir, tristeza ha llenado vuestro corazón. En otro momento les va a decir, ellos estaban tristes. Claro, ¿quién no iba a estar triste humanamente hablando ante la enseñanza de que el Señor está por morir y se va a ir? Porque ellos todavía no tenían toda una certeza, un conocimiento exacto de lo que iba a ocurrir, queridos hermanos. Claro, nosotros sabemos exactamente lo que ocurrió, porque estamos mirando los eventos que ya se dieron hace 2000 años. Pero ellos en ese momento que lo están viviendo, no sabían exactamente lo que iba a ocurrir. Por eso estaban tristes, pero el Señor les está dando una palabra de ánimo, diciéndoles, voy y vengo, o sea, voy y regreso. Me voy, pero regreso. O sea que no se preocupen ustedes, les está diciendo. Ahora, en su nota dice, esta afirmación del Señor Jesucristo, la afirmación de voy y vengo, podría entenderse de 2 maneras. Y hay que mencionar las 2 maneras que podría entenderse. La primera manera que podría entenderse es como una referencia a su ascensión y a su venida para morar en el corazón de los creyentes, en el corazón de los creyentes. O sea, así podría entenderse, como que el Señor les está diciendo, me voy, regreso y voy a regresar para morar en el corazón de los creyentes. Ahora, esto es lo que el Señor lo había dicho en su promesa en versículos anteriores, cuando habló que el Espíritu Santo viene. Y eso fue algo totalmente novedoso, porque hasta ese momento nadie jamás había enseñado que el Espíritu Santo y Dios, o sea, 2 personas de la Trinidad, iban a vivir dentro de una persona. Ahora, solamente para recordar un poquito esto, leamos versículos anteriores, por favor, versículos 16 al 20, solamente para entender esta promesa de que el Espíritu Santo va a venir y también Cristo va a venir al corazón de los creyentes. Dice así, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador es un título para el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros
Eso es lo que estaba pasando en ese momento, mora con vosotros, y aquí viene la promesa. Y estará en vosotros. O sea, esa es la promesa es, viene el Espíritu Santo, y como dice al final del versículo 17, estará en vosotros. O sea, dentro de ustedes va a estar el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros entendemos por la enseñanza del Nuevo Testamento, que habla que en el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, lo sella, lo marca el Espíritu Santo y lo convierte en un hijo o una hija de Dios. Ahora, el versículo número 18, aquí viene la promesa gravitante de Cristo, dice, no os dejaré huérfanos. Lo que estamos hablando, el Señor no abandona a sus hijos. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros, dice, ahí está. Vendré a vosotros. Es lo que estaba diciendo en el versículo 28, cuando él dice, voy y vengo. O sea, vendré a vosotros. Y luego el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y luego al final, observe las palabras finales del versículo 20, por favor, dice, y yo en vosotros. O sea, acá hay hermano, acá se está reiterando la promesa que Cristo hace de que Él viene y va a morar en el corazón de los creyentes. Por eso hemos dicho, esta promesa de Cristo se puede entender así, de que el Señor viene y va a morar en el corazón de los creyentes. Ahora, una segunda forma, ¿cómo puede entenderse este pasaje, este versículo? Ahí usted en su nota, por favor, dice que también se puede entender como una referencia a su venida, tanto para el arrebatamiento de la iglesia, como para su segunda venida. Así también se puede entender. O sea, se puede entender como una promesa para el arrebatamiento de la iglesia, como para su segunda venida. Queridos hermanos, porque nosotros los creyentes estamos esperando que en cualquier momento ocurra que Cristo venga por la iglesia. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Yo pensé que no están contentos de que Cristo venga por la iglesia. Todos queremos que Cristo venga por la iglesia, ¿verdad? Así termina el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento termina diciendo, sí, Señor, ven pronto, dice, no, ven pronto, dice. Y el Señor dice, sí, ya vengo en breve, vengo pronto, dice, ¿no? Así que nuestro anhelo como cristianos tiene que ser que el Señor venga pronto por la iglesia. Ahora, entonces también se puede entender cuando Cristo dice, voy y vengo, como una promesa de que Él va a regresar más adelante por la iglesia. Ahora, como es una promesa que todavía no se cumple, entonces es todavía una promesa futura, que Cristo viene por la iglesia, es lo que nosotros llamamos, usando un término bíblico, una promesa escatológica. O sea, que tiene que ver con los asuntos futuros todavía. Y estamos esperando que el Señor cumpla esta promesa escatológica. Porque en Juan capítulo 14, también el Señor hizo la misma promesa de que Él viene para llevar a su pueblo, a su gente. Capítulo 14, versículo número 1 y versículo 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues, ahí está, voy. Cuando Él dice al final, dice, voy y vengo, ¿no? Otra vez dice, voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y ahí permítame detenerme y decirle, ¿no? Queridos hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en estos momentos en el cielo? Está preparando lugar para nosotros. Está preparando lugar para la iglesia. Eso es lo que Cristo está haciendo en estos momentos allá en el cielo. Eso es lo que hacían los novios antiguamente cuando estaban comprometidos en matrimonio. O sea, la costumbre judía, porque Cristo está hablando de acuerdo a la costumbre judía, era esa. Se comprometían en matrimonio y el novio durante cierto tiempo, antes de unirse con la novia, el novio se iba a construir solo o con los amigos su casa, porque esa era la costumbre. Ellos adquirían un terreno, ya sea que lo compraban o lo recibían por herencia del padre, y durante cierto tiempo el novio comenzaba a construir su casa. Claro, no hacían una casa como nosotros entendemos de 3, 4 pisos, pero hacían lo más básico, 2, 3 ambientes, tenían su terrenito, tenían donde criar sus animales,
y el novio lo hacía con sus propias manos. Y luego que había terminado de hacer su casa, se programaba cuando él iba a recoger a la novia, para que ya vayan a vivir como marido y mujer. Entonces es lo mismo que Cristo está diciendo acá. Me voy al cielo y voy arriba a preparar lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque según la enseñanza del Nuevo Testamento, la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros somos la novia de Cristo. ¿Qué dice usted? Honestamente para mí es fantástico y no me imagino vestido a mí de novia, ¿no? Pero todos, imagínense, todos somos, imagínense. Voy a pasar adelante al altar ahí en el cielo vestido de novia, pero con mis botas de soldado, ¿no? Terrible, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Pero el versículo número 3, el Señor en ese contexto de que está preparando lugar para nosotros, versículo número 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, aquí viene, dice, vendré otra vez. Ahí está, vendré otra vez. El voy y vengo, vendré otra vez, dice. ¿Y para qué va a venir otra vez? Dice, y os tomaré a mí mismo. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. O sea, voy a venir y los voy a tomar a ustedes, los voy a tomar a ustedes a mí mismo. ¿Qué quiere decir a mí mismo? Los voy a tomar para que estén conmigo. Y eso es lo que sigue diciendo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso, queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia y se la lleve al cielo, todos nosotros vamos a estar con Cristo allá en el cielo, con Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Vamos a estar con Cristo. Ahora, lo mismo ocurre en el momento de la muerte de un creyente. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, cierra sus ojos, sale de esa tierra, automáticamente, por decirlo así, los ojos los cierra acá en la tierra y por decirlo así, los abre. ¿Dónde cree usted que los abre? En el cielo. En el cielo, en la presencia de Dios. Y comienza a gozar de los deleites celestiales, viendo el rostro de Jesucristo, viendo a los ángeles, viendo al Padre y viendo cosas maravillosas, ¿verdad? Y el otro día yo no sé con quién hablaba y le decía, mi esposa me ganó, le digo, la carrera y ella está viendo cosas que yo quisiera ver, le digo, ¿no? Y yo le decía, no era así el trato, yo le decía a mi esposa, el trato era que yo me iba primero, le decía, ¿no? Pero ella me ganó la carrera y ella está viendo cosas que yo algún día, todos nosotros vamos a ver, queridos hermanos, ¿verdad? Allá en el cielo, ¿no? Es algo precioso. Entonces se puede entender así, Cristo viene a morar al corazón del creyente en el momento de la salvación, pero también se puede entender esa promesa de voy y vengo, que Cristo va a regresar un día por la iglesia, cualquier momento. Ahora, sigamos con nuestros apuntes, por favor. Dice, todo esto tiene como propósito el reafirmar el creer de los discípulos, el creer, porque ese es el propósito. El propósito siempre es que nosotros estemos plenamente convencidos con una certeza de creer en Cristo Jesús, creer en la palabra de Dios. Versículo número 29, fíjese, ahí está el creer. El versículo 29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando sucedan, creáis. Ahí está. ¿Qué era lo que iba a suceder? Lo que él estaba diciendo, que me voy. O sea, va a suceder, ya sucede pronto. Esa misma noche él sería tomado prisionero, sería juzgado, crucificado. Entonces, cuando todo esto comienza a suceder y ustedes vean que me voy, ustedes tienen que creerles, ustedes tienen que creer. Ahora, o mejor dicho, quizás podríamos decirlo así, para que ustedes sigan creyendo. O sea, no es para que recién crean, sino para que sigan creyendo. Entonces, queridos hermanos, podemos decir que todas las acciones de Dios en la Biblia, todo el accionar, todo el mover de Dios en la Biblia, tiene como propósito confirmar, reafirmar la fe de su pueblo. Hermano, cuando Dios hace algo en la Biblia, no lo hace para hacer un espectáculo ni un show, por si acaso. No es para que todos digan, oh, qué gran Dios, ¿quién como Él? No, sino que lo hace para que nosotros entendamos que Él es Dios y que nosotros tenemos que seguir creyendo en Él. Por ejemplo, cuando Dios hizo las maravillas en Egipto, 10 plagas durante meses, porque duraron varios meses las plagas, durante varios meses Dios literalmente destruyó Egipto con las plagas. Luego, cuando saca al pueblo de Israel al desierto, les hace cruzar por el mar Rojo. Imagínense ustedes ese mar abriéndose y pasando ellos por la tierra en seco. Luego en el desierto, Dios dándoles una nube que en el día les da sombra y en la noche esa nube les da luz.
y durante 40 años el Señor les da comida del cielo y agua. Y la Biblia aún más dice que durante 40 años la ropa de esos hombres y de esas mujeres, sus ropas ni sus zapatos se gastaron. Díganme ustedes, ¿eso no es una maravilla? ¿Y para qué fue eso, queridos hermanos? Para reafirmar, para confirmar la fe que tenía el pueblo en Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos el obrar de Dios en la Biblia, por ejemplo, las maravillas del Nuevo Testamento, los milagros, los hechos sobrenaturales, Cristo resucitando a los muertos, queridos hermanos, todo esto tiene que darnos un sentimiento de que nuestra fe se confirma cada vez más y que no estamos simplemente creyendo en un Dios con minúscula, como los testigos de Jehová intentan hacernos creer, sino que nosotros creemos en un Dios con mayúscula, porque es el único Dios eterno en el universo. Fuera de Dios, fuera de Cristo, no hay otro Dios. Solamente Él es Dios. Y todo lo que Él hace tiene ese propósito, confirmar que Él es realmente Dios. Bueno, luego de esta promesa, número 2, en su nota, por favor, avancemos, viene advertencia, una advertencia. Y esta es una advertencia muy solemne, queridos hermanos, y que hay que tomarlo con muchas pinzas, por favor, con mucha delicadeza, no tomarlo a la ligera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la advertencia? Satanás atacará. Esa es la advertencia. Ahora, como le dije, esto hay que tomarlo con mucha delicadeza, con mucha pinza, porque no hay que pensar nosotros que esto podemos hacerlo, como quien dice, algo así por así, ¿no? Tenemos que hacer el asunto muy correctamente de acuerdo a la enseñanza bíblica. Ok, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a esto? Bueno, el versículo número 30, para partir de ahí, en el versículo número 30, el Señor, ya dando sus últimas palabras en el aposento alto, estamos en Juan capítulo 14, por si acaso, versículo número 30, ahora dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Qué bueno, ¿no? O sea, ya el Señor estaba terminando su enseñanza ahí con ellos y tenían que salir. ¿Sabe por qué digo qué bueno? Porque en ese momento ya Judas estaba reuniendo a los enemigos para ir al aposento alto para tomarlo prisionero a Cristo. Entonces Cristo, como Dios, sabía lo que estaba ocurriendo en otra parte de la ciudad. Y entonces Judas estaba reuniendo a la gente para irlo a tomar prisionero a Cristo. Entonces Cristo dice, ya no va a hablar más y ya van a salir de ahí. O sea, en ese interín, ¿no? Mientras Cristo sale del aposento alto, Judas está reuniendo a la gente y se dirigen al aposento alto para tomar prisionero a Cristo. Por eso Cristo está diciendo, ya no va a hablar más con vosotros. O sea, luego cuando sale, recién él sigue con la enseñanza. Ahora, ¿por qué le dice? Ahora, fíjese por favor, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora dice, ¿por qué? Ahora yo le digo, ¿por qué dice, por qué viene? Porque vuelvo a repetir, porque en ese momento, en otra parte de la ciudad de Jerusalén, Judas estaba con los sacerdotes, con los soldados, con el pueblo, con el grupo que se había reunido y habían tomado armas y palos y habían tomado sogas, cadenas seguramente y estaban preparándose para ir a tomar prisionero a Cristo, al aposento alto. Ahí fueron a buscarlo primero. Por eso que Cristo dice, porque viene el príncipe de este mundo viene. Y ahora es interesante esto, ¿verdad? Se acerca el que gobierna este mundo, dice, ya viene el príncipe de este mundo. Ahora, hermanos míos, el Señor Jesucristo sabía exactamente que Satanás se estaba ya acercando. Él sabía exactamente que el diablo estaba metido en todo esto. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón. Recuerda usted, en el capítulo número 13 de San Juan se nos dice que cuando el Señor le dio el bocado a Judas, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Recuerda usted? Cuando el Señor le da el bocado a Judas, en ese momento, ¿quién entró en Judas? Satanás, ¿sí o no? La Biblia dice que el Señor le dio el bocado a Judas y en ese momento entró Satanás en él. Ahora, siempre algunos dicen, quiere decir que en ese bocado que Cristo le dio ahí estaba el diablo. No es eso, por si acaso, ¿ya? Primero, si yo siempre digo, para que podamos entender la Biblia hay que ubicarnos en la época donde se dieron los acontecimientos. Porque si usted lo va a interpretar con los ojos de una persona del siglo XXI, lo que dice la Biblia, un libro de hace 2000 años, en este caso del Nuevo Testamento, usted va a sacar cualquier enseñanza totalmente distorsionada. Ahora, más bien en la época de Cristo, cuando se hacía una cena de ese tipo, una cena pascual, el organizador de la cena, que en este caso era Jesucristo,
para reconocer a un amigo que estaba ahí presente, o sea, hacer una cuestión de reconocimiento entre los demás, el organizador agarraba una copa con vino y tomaba un trozo de pan, lo mojaba y se acercaba donde estaba la persona y le daba en su boca. O sea, imagínense lo que Cristo estaba haciendo, o lo que Cristo hizo, ¿eh? Cristo estaba reconociéndolo a Judas como un amigo. Pero usted sabe lo que hizo ese amigo, las finales, ¿verdad? Entonces, hermanitos míos, no es que el diablo entró recién en el corazón de Judas en ese momento. Porque si usted lee bien el texto bíblico, un día antes, porque todo esto ocurre jueves en la noche, el día miércoles de la semana de la pasión, un día antes, Judas había hecho su negocio con los sacerdotes de traicionar a Cristo. Él había ido donde los sacerdotes y habían acordado un negocio de, bueno, me das 30 piezas de plata y lo entrego a Jesús. Y la Biblia dice que en ese momento ya el diablo había tomado el control de Judas Iscariote, o sea, un día antes. Ahora lo que está ocurriendo aquí es sencillamente que Judas, en la noche del aposento alto, cuando Cristo le dé el pan, es como que decir, Judas ya agotó toda posibilidad de un arrepentimiento sincero en su vida. O sea, ya él dio el último paso para que él ya no pudiera retroceder y no había arrepentimiento. O sea, este hombre ya definitivamente decidió traicionarlo a Jesús. Y en ese momento el diablo entró en Judas, y en ese momento, queridos hermanos, en el aposento alto donde Cristo y los 12, que eran 13 personas, 12 discípulos más Cristo 13, inmediatamente apareció un invitado que no había sido invitado, número 14. ¿Quién sería? Satanás. Ahí estaba Satanás. Debe haber sido algo escalofriante, ¿verdad? Que el mismo diablo estaba presente ahí. Ahora, permítame decirle cómo nosotros los cristianos debemos de actuar ante la realidad del mundo demoníaco. Porque, hermano, el mundo demoníaco es una realidad que nos rodea. Entonces, yo le quiero decir, ¿cómo debemos de actuar? Primero, permítame decirle dos no, cómo hay que actuar. Dos no, cómo no hay que actuar. Primero, no hay que actuar ante el mundo demoniático, no hay que actuar con miedo. No hay que tener miedo. Usted dirá, pero pastor, si es el diablo y los demonios. No tenga miedo, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no tenga miedo. No tenga miedo. Ahora, pero por otro lado, y ahí viene el segundo no, ante los demonios, no tenga soberbia. Porque ese es el otro extremo también. A veces algunos se van al otro extremo y dicen, yo no tengo miedo, yo me voy a enfrentar, me voy a pelear, ahí no. No tenga soberbia, por favor. O sea, no se vaya al otro extremo. Cuando uno anda guiado por la palabra de Dios, cuando uno anda bajo la dirección divina, uno no tiene miedo al enemigo con todas sus fuerzas malignas que puedan atacarnos. No tenga miedo. Entonces, ¿cómo actuar en todo esto? Y ahí le digo lo tercero, ¿no? Nosotros los cristianos debemos de actuar cada día conociendo al enemigo, conociendo a Satanás, conociendo a los demonios. Y la única manera de conocer al enemigo, ¿sabe dónde es? Estudiando la Biblia. Es la única manera. La única manera de poder conocer al diablo, de poder conocer a los demonios, de poder conocer la estrategia que siguen, es estudiando la Biblia. No hay más. Hay un libro que tiene muchos años por ahí que circula, que se titula El arte de la guerra, que enseña cómo conocer al enemigo, cómo pelear, cómo dos ejércitos pueden enfrentarse. Pero, hermanitos míos, si nosotros queremos conocer cómo enfrentarnos a los ejércitos demoníacos, es conociendo lo que dice la palabra de Dios sobre los demonios. Ahora, ahí yo le quiero decir que es urgente, y permítame decir esto, es urgente que todos los creyentes volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios. Es urgente. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces sacamos las creencias de lo que creemos en cuanto al diablo, en cuanto a los demonios, lo sacamos de las películas que vemos en la televisión. Ahora que hay tantas plataformas, ¿verdad? Y cada plataforma se esfuerza por ofrecerle algo suculento a los ojos a las personas. Y hay películas que hablan de cosas del diablo y de terror y no sé cuántas cosas más.
Entonces muchos creyentes se la pasan viendo películas de una cosa y de otra cosa, esto y lo otro, y comienzan a formar una teología totalmente distorsionada sobre el diablo. Ahora, algunos comienzan a ver lo que hay en YouTube. Comienzan a meterse, que aquí hay una enseñanza que dio fulano de tal sobre el diablo y todo esto. Ahora, tenga cuidado porque, no digo todo, pero muchas de las enseñanzas que hay en YouTube no están, pueden usar la Biblia, pero no están basadas 100% en lo que la palabra de Dios dice. Y comienzan a hablar de las experiencias de muchas personas. Muchas personas comienzan a contar que se pelearon con el diablo, que se trompearon, que lo agarraron de los cuernos, que lo patearon, que así, que así. Y hay creyentes que comienzan a mirar y dicen, ay, que ese hombre es poderoso en Dios, no, yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Tenga cuidado. Por eso le digo, el único lugar de donde nosotros debemos de sacar las enseñanzas es de la palabra de Dios, de la Biblia. Tenga mucho cuidado. Ahora, aquí yo le quiero hacer recordar lo que Pablo advirtió a Timoteo y advierte a la iglesia. Escuche por favor lo que voy a leer. Yo sé que usted sabe dónde está, pero escuche lo que dice acá. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire lo que dice, ¿eh? Ahora, si usted no entendió lo que dice el versículo, mire, yo se lo voy a leer en otra traducción contemporánea. Escuche lo que dice. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Qué es lo que ocurre? Acabo de leer, por si acaso, si usted quiere saber, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Hermanito mío, estamos en esa época. Estamos en la época donde todos quieren oír cualquier cosa, menos palabra de Dios. Y en el caso de la enseñanza sobre los demonios, quieren oír qué enseñó un hombre, qué enseñó fulano, y qué enseñó sultano y que todo esto, ¿no? A mí, a veces siempre me preguntan, me dicen, pastor, ¿y usted alguna vez ha tenido un conflicto con el diablo? Bueno, todo el tiempo, por si acaso. Yo ando con el diablo para mi lado, anda caminando todo el tiempo, ¿eh? Por si acaso. Yo siempre he dicho, ¿no? Y recuerden, yo siempre he dicho, cuando todos los domingos abrimos la iglesia, ¿quién es el primero que está caminando? El diablo, por si acaso, ¿sí? Ahora, y siempre me preguntan, me dice, pastor, ¿y usted no ha tenido por ahí un exorcismo? ¿No ha sacado demonios? Y hermanito mío, ¿nuestra fe tiene que basarse en eso? No tiene que basarse en eso. Nuestra fe tiene que basarse solo en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no en experiencia que tengamos en lucha contra demonios. Eso no tiene que basarse en nuestra fe. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de que el mundo demoníaco es un mundo totalmente opuesto a Dios. Y que Satanás tiene un ejército que está constantemente atacando a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Eso tenemos que tenerlo. Ahora, en sus notas dice, Satanás es el enemigo de Dios y de su pueblo. ¿Quién es su pueblo en este caso? La iglesia. Para llevar a cabo su obra maligna, o sea, Satanás para llevar a cabo su obra maligna, dice, asume dos formas de ataque que son totalmente distintas, fíjese, dos formas de ataque totalmente distintos, pero efectivas en engañar y pervertir la obra del Señor. Ahora, ese es el siempre propósito de Satanás. Siempre Satanás quiere engañar, quiere pervertir la obra de Dios. Ahora, observe usted, por favor, que en el párrafo que acabamos de leer, observe, por favor, que en el párrafo que acabamos de leer dice dos formas de ataque que son totalmente distintas. Es que así es el diablo. Usted entienda, el diablo nunca asume una sola forma de atacar a la iglesia o al creyente. El diablo siempre asume varias formas. Ahora, por favor, entiende usted algo, ¿eh? Cuando hablamos de que el diablo ataca, estamos diciendo que el diablo se propone siempre atacar iglesias, pastores, evangelistas, hermanos, hermanas de la congregación, hogares, familias, matrimonios. Hermanito mío, el diablo siempre se propone atacar todo esto. Y usted tiene que entender algo, que nunca el diablo tiene solo una forma de llevar a cabo su plan maligno. Y aquí queremos mencionar solamente dos formas, porque hay varios, pero mencionamos dos, ¿ya? La número uno, se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Así hace el diablo, se disfraza como ángel de luz.
Ahora, ¿y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia lo dice claramente. Vaya usted conmigo rápidamente, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo número 11, por favor. Vamos rápido que el tiempo nos gana. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo número 13 al 15, dice así. Y Pablo estaba aquí hablando acerca de todos los problemas que había en aquel tiempo, y va a terminar esta sección diciendo, capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículos 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Observe usted, luego dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, habían hombres que se disfrazaban como siervos de Dios. Y luego Pablo sigue diciendo, versículo 14, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza, ¿cómo, hermanos? Como ángel de luz, como ángel de luz. Entonces el versículo número 15, como juntando lo que Pablo ha dicho en el versículo 13 y 14, juntando esos dos, mire lo que dice en el 15 Pablo, dice, así que no es extraño si también sus ministros, ¿qué ministros? Los que sirven a Satanás, se refiere a los que sirven a Satanás. Dice, sus ministros, que ha mencionado en el versículo 13, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiere decir eso, Satanás se disfraza como ángel de luz, y aquellos hombres y mujeres que sirven a los intereses de Satanás también se disfrazan como ángel de luz también en este mundo, para engañar a las personas. Hermano, no nos debe sorprender que Satanás se disfrace como ángel de luz, porque la Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 28, y solamente doy la cita nada más, usted pueda chequearlo luego, en Ezequiel capítulo 28, que cuando Dios creó a Satanás, bueno, inicialmente no lo creó como Satanás, ahí valga siempre bueno aclarar, ¿no? El Señor lo creó como un querubín perfecto, hermoso, poderoso. Era uno de los 5 querubines que había en el cielo protegiendo el trono de Dios. Y luego este ser se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Es un ser malo, maligno, pero queridos hermanos, sigue siendo un querubín. Tiene la forma de un querubín, o sea, un ser precioso. Pero como dice la palabra de Dios, se disfraza como ángel de luz, sencillamente, o sea, se disfraza de bondad. Ahora, como dice ahí en su nota, por favor, dice, promueve las tinieblas y la maldad. Promueve las tinieblas y la maldad. O sea, por más que se disfrace de ángel de luz, está promoviendo las tinieblas y la maldad. Eso es lo que hace. Así que tenga cuidado usted cuando alguien por ahí se le presenta diciéndole que es un ángel de luz, ¿no? Tenga mucho cuidado, ¿ya? Hay una religión, una secta que dice que hace mucho tiempo atrás a su líder se le presentó un ángel trayéndole una nueva revelación, un nuevo testamento de Jesucristo. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? Estoy hablando de los mormones. La historia dice, así cuenta su historia de ellos, que se le presentó un ángel a su líder de ellos, a Joseph Smith, y el ángel les dijo que él tenía una nueva revelación y que tenía unas tablas de oro, que por aquí, que por allá, que era un nuevo testamento de Jesucristo, y que ese nuevo testamento, luego cuando lo tradujeron, es lo que ellos llaman el libro de Mormón. Entonces, hermano mío, qué tal mentira, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían que a fines del siglo XIX, cuando ocurrió esto, cuando a fines del siglo XIX, allá en los Estados Unidos se dio un juicio porque cierto caballero llamado Salomón Spaulding, él los acusó a esa iglesia de que le habían robado su obra que él había escrito. O sea, todo ese libro de Mormón es una novela que había escrito cierto señor, que le hicieron arreglo, ¿no? Entonces, y ahí comenzó un juicio y bueno, tiene su historia, ¿no? Pero ellos dicen que ellos recibieron una revelación con un ángel que vino del cielo y que les trajo un nuevo testamento. Y ese es el libro de Mormón. Queridos hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1? Dice, si aún viniera un ángel del cielo trayendo otro evangelio diferente del que os hemos enseñado, ¿qué dice? Ese ángel sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, por favor, si alguien me ayuda, creo que es el versículo 8, creo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, creo, ¿no? Para los que no saben dónde está la cita, creo que es versículo 8, si no me equivoco, ¿no? Donde dice eso. Entonces, ahí está la promesa divina. Ok, vamos avanzando, por favor. ¿Alguien encontró? Gálatas capítulo 1, versículo 8 es, ¿sí? ¿Alguien encontró?
Sí, ¿no? Ok, amén, gracias. Sí, Gálatas capítulo 1, versículo 8, si usted quiere luego buscar, donde Pablo dice que no hay que ni siquiera recibir otro evangelio, así lo traiga un ángel. Hay que tener cuidado con los ángeles, por favor, ¿eh? Los ángeles no tienen que ser adorados, el único que tiene que ser adorado es Dios nada más, el único. Ahora, la segunda forma, número 2, por favor, avancemos, número 2, la segunda forma que el diablo usa su estrategia para atacar al pueblo de Dios, a la iglesia, a los creyentes, a las familias, a los matrimonios y a todo eso. Asume la actitud de un león rugiente. Asume la actitud de un león rugiente. ¿Ok? Ahí dése cuenta usted lo que le estaba diciendo, que son dos formas totalmente distintas. La primera forma que hemos estado mencionando hace un momento se presenta de una forma preciosa como un ángel de luz. O sea, alguien lo ve y dice, ¡ay, qué hermoso!, ¿no? Pero por otro lado, asume la actitud de un león rugiente. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra rugiente en el contexto bíblico? Un león, digámoslo así, que está con mal de rabia. Ok, usted me entiende ahora cuando hablo con mal de rabia, ¿no? Ok, usted ha visto un perro cuando anda por ahí que... Nadie se quiere acercar a un perro, ¿verdad? Ahora, hay personas que yo conozco que deberían de colgarse un letrero acá también, Hay personas que deberían colgarse un letrero que diga, tenga cuidado, estoy con mal de rabia, ¿no? ¿Verdad? Hay personas con las cuales no se puede ni hablar ni saludar porque andan, pero... Sigamos con lo nuestro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 8. Aquí tenemos esta solemne advertencia sobre Satanás. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ahí está lo que Pedro dice, conocedor de lo que es caer en las presas o en las garras del diablo, de Satanás. Porque usted recuerde que el Señor, la noche previa a la crucifixión, le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro, en vez de buscar fortaleza espiritual, él comenzó a asumir una actitud, una desmesurada confianza, una autoconfianza. Y Pedro sencillamente dijo, bueno, Señor, mira, aunque todos estos te abandonen a ti, yo no te voy a abandonar a ti, Señor, dice, ¿no? Y Señor, yo voy a sacar mi espada para defenderte a ti. Bueno, y eso hizo Pedro, hermanos, por si acaso. Pedro sacó su espada y Pedro y Juan fueron los únicos dos discípulos que se lo llevaban preso a Jesús y ellos seguían a Jesús. ¿Pero qué pasó? Cuando llegan a donde el sacerdote y luego lo llevan para allá a Cristo a otro lugar. Cuando viene la mujer, ¿no? Y la portera y le dice, yo te he visto, yo te conozco a ti. ¿Qué hace Pedro? No, mujer, te has equivocado. Ven acá, como el anteojo, le dice, ¿no? Ya, y luego más tarde otra vez, yo te conozco, yo sé que eres tú. ¡Ay, ya, para acá! Y Pedro dice la Biblia que comenzó inclusive a maldecir, ¿no? Y en ese momento cantó el gallo. Por eso Pedro era totalmente sabedor, conocedor de lo que significa caer en las garras de un león rugiente. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos míos, porque Satanás anda como león rugiente. Ahora, en esto, en su nota dice, en esto, o sea, como león, en esto imita al Señor Jesucristo, que es el león de Judá, el león de Judá. En eso lo imita a Cristo. Porque Cristo es el verdadero león de Dios. El león de Dios, el león de Judá es Jesucristo. Pero Satanás imita en esto a Jesucristo. Es una burda imitación. Ya es una burda imitación de Jesucristo, porque Cristo es el verdadero león de Judá. Y eso se nos declara en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis 4, 5. Ahora, Satanás, al ser un león rugiente, al ser un león con mal de rabia, busca, fíjese en su nota, por favor, dice, busca destruir. Y como yo ya le dije hace un rato, queridos hermanos, ¿qué es lo que busca destruir Satanás? Satanás busca destruir, fíjese, y acá yo lo he anotado para no olvidarme, mire usted, Satanás busca destruir iglesias, pastores, líderes de iglesias, hermanos que asisten a las iglesias, busca destruir sus vidas espirituales. Satanás busca destruir hogares. Satanás busca destruir matrimonios. Satanás busca destruir todo lo que pueda destruir, queridos hermanos. Porque ese es el propósito del diablo. Hermanos, el diablo siempre tiene sus artimañas. Porque el diablo tiene miles de años de existencia y como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo
que por diablo, ¿verdad? Entonces el diablo tiene una serie y mil y una artimañas y busca que destruir esto. El diablo tiene estrategias. Mire usted, yo por decirlo así, mientras nosotros estamos sentados acá deleitándonos con la palabra de Dios, que está hablando el pastor Hidalgo, que es un excelente predicador, pues, ¿no? Mientras estamos acá sentados deleitándonos con la palabra de Dios, queridos hermanos, ¿saben qué, queridos hermanos? El diablo está haciendo sus planes, cómo destruir la vida de usted, su hogar de usted, su matrimonio de usted. Hermanito mío, mientras nosotros estamos durmiendo en la noche plácidamente, el diablo está maquinando, preparando un plan cómo destruir su vida de usted. El diablo siempre está pensando esto. ¿Por qué? Porque uno de los nombres del diablo es el destructor. ¿Dónde dice eso? Rápidamente, si quiere, acompáñeme al libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo número 11. Capítulo 9 del Apocalipsis, por favor, versículo número 11. Capítulo 9, versículo número 11. Aquí está hablando de los juicios de Dios en la tribulación, y aquí habla del diablo. Dice así. En capítulo 9, versículo 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, ese es Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión. Y si usted tiene en su Biblia, no sé qué edición de la Biblia tiene, pero en una notita siempre al pie de página que dice, ¿qué significa Abadón y Apolión? Dice, destructor, ¿verdad? Destructor, ese es el diablo. El diablo, queridos hermanos, es un experto en destruir. Por eso se llama Abadón y por eso se llama Apolión. Ahora, no me voy a meter en la historia, pero ¿usted por qué cree que ese señor se llamaba Napoleón Bonaparte? Napoleón. De ahí sacó su nombre, ¿no? Porque él estaba destruyendo toda Europa. Bueno, vamos a seguir ya. Pero el diablo busca siempre que destruir todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Ok, sigamos avanzando, por favor. Pero el Señor Jesucristo, en este versículo que estamos viendo, en el versículo número 30, el Señor Jesucristo dice: el diablo no tiene ningún poder sobre mí. Ese es hermoso. Queridos hermanos, como dicen sus notas, los cristianos podemos enfrentar al diablo con el poder de Dios. El diablo puede ser enfrentado con el poder de Dios. El diablo puede ser enfrentado con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y solamente permítame citar un versículo, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? De diversas maneras, cumpliendo su voluntad, cumpliendo su palabra, pero nos sometemos a Dios también cuando nos arrodillamos en oración y pasamos tiempo en la presencia de Dios, y así podemos nosotros resistir al diablo. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? Y huirá de nosotros. Acabo de leer un versículo que está en Santiago capítulo 4, versículo número 7. Ahora, en otro pasaje que es muy conocido por nosotros, en Efesios 6:10, Pablo nos va a decir aquí, y observe por favor lo que dice en Efesios 6:10, dice: vestido de toda la armadura de Dios. Ok, observe usted, dice que esta armadura es la armadura de Dios, no es la armadura del creyente. O sea, es lo que el creyente tiene que ponerse, es lo que el creyente tiene que usar, pero esa armadura le pertenece a Dios. ¿Usted alguna vez no ha usado la ropa de alguien ajena que le prestaron? Todos hemos usado alguna vez, ¿sí o no? Y yo recuerdo en alguna ocasión, siendo muchacho, siendo joven, ¿no? Tenía que irme a un evento y no tenía saco, no tenía un bonito saco, así que un hermano me prestó su saco, ¿no? Un poco grande, pero ¿qué se iba a hacer, no? Ya usted ya había que acomodarse como sea, ¿no? Pero ese saco que yo estaba usando era ajeno. Entonces lo mismo ocurre con la armadura de Dios. Nosotros tenemos que usar la armadura de Dios. El cristiano tiene que usarla, pero no es la armadura del creyente. Y dice en este versículo, Efesios 6:10, dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así dice en Efesios 6:10. Y hermanos, usted tendría que leer todo el resto del capítulo 6 de Efesios para que pueda entender todos los detalles, todos los aspectos que tiene la armadura de Dios. La espada, el casco, lo que cubre los pies y todo. Necesitamos cada día buscarlo a Dios y pedir que esa armadura esté sobre nosotros.
Porque el diablo es una realidad, los demonios son una realidad que están atacando al pueblo de Dios todos los días. Por eso Cristo Jesús dice que Él, viene el enemigo, pero este enemigo no tiene nada que ver conmigo, dice. Rápidamente veamos la tercera y última parte de nuestro sermón, por favor. El tiempo corrió demasiado rápido, como siempre digo, creo que lo mueven ese reloj para que corra más rápido, ¿no? Ok, número 3, testimonio. Ya, testimonio. Número 3, testimonio. Y ahí dice, obedezco al Padre porque lo amo, dice Cristo. Versículo número 31, por favor, versículo número 31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, dice. Fíjese usted este juego de palabras, ¿ah? Mire usted, podemos leerlo otra vez, ¿ya? Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, el Padre, amo al Padre y el Padre me mandó, dice. Y por eso yo lo hago, dice. O sea, no hago nada porque el Padre me obliga. Está diciendo Cristo. Yo lo hago porque lo amo al Padre y el Padre me ama, dice. O sea, hermano, en ese momento venía ya ahora la cruz. Entonces lo que Cristo está dejando en claro es que Él va a la cruz no porque está siendo obligado, sino que Él está yendo a la cruz solo por amor nada más. Dicen sus notas así, por favor, dice, Jesucristo va rumbo a la cruz del Calvario en obediencia al Padre. O sea, primero es en obediencia al Padre, porque el Padre ya había hecho un plan y ese plan tenía que ser cumplido. Pero también Cristo, y ahí, número 2 en su nota dice, Jesucristo va rumbo a la cruz del Calvario por amor al Padre. Por amor al Padre. Va por obediencia y va por amor. O sea, Cristo está cumpliendo la voluntad del Padre por amor. Cristo está diciendo eso. Y queridos hermanos, con esto vamos terminando nuestro sermón. ¿Cómo termina el versículo 31? Dice, levantaos, vamos de aquí. Y solamente recordando lo que decíamos hace un momento al comienzo de la prédica. El capítulo 13 y capítulo 14 de Juan se llevaron a cabo en el aposento alto. Ahora el Señor ya ha terminado de estar en esa comunión muy íntima con sus discípulos por última vez en el aposento alto. El Señor sabe, por lo que Él ha dicho, que Judas con el diablo y todos los que estaban al lado de Judas en ese momento, en otra parte de la ciudad, se están alistando para venir a tomarlo prisionero. Entonces el Señor Jesucristo ahora dice, ya tenemos que salir de aquí para ir al huerto del Getsemaní, para la oración que todos conocemos. Entonces el Señor por eso le dice ahora a los discípulos, vamos de aquí, levantaos, vamos de aquí. Ahora, pero es precioso, al menos Juan no lo menciona, pero es precioso lo que va a ocurrir, y eso sí lo relata Mateo, Marcos y Lucas. Ellos sí lo mencionan. ¿Qué ocurre? Cuando Jesucristo termina, o está terminando en este momento, y cuando Él dice, levantaos, vamos de aquí, levantaos, párense, hermanitos míos, ellos se ponen de pie y se ponen a cantar los salmos Jalel. Porque era la costumbre que tenían ellos, los israelitas en ese entonces. Los salmos Jalel. ¿Cuáles son los salmos Jalel? Son los salmos que están en los capítulos 113 al 118. Ellos comienzan a cantar ahí los salmos Jalel. Imagínense esos salmos, comienzan ellos a entonarlo ahí esa noche. Hermanos y amigos, en la noche oscura, a horas de la cruz. Y yo quiero solamente resaltar un versículo que hay en el Salmo 118, y no tiene que buscarlo, yo solo se lo leo por favor. En el Salmo 118, en el versículo 17, que Cristo con los discípulos están cantando ahí en ese momento. Mire escuche lo que dice el versículo 17, dice así, no moriré. Y uno dice, pero ¿cómo? Si van a matarlo en la cruz. Y por eso dice, no moriré, sino que viviré. La resurrección. Lo van a matar, pero va a vivir la resurrección. Y el versículo dice así, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Esas tres letras es una contracción del nombre Jehová. De Jehová. Eso es lo que dice el Salmo 118, versículo 17. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios, las obras de Jehová. Y eso fue lo que hizo Cristo.
Hermanito mío, pudieron matarlo físicamente, pero su espíritu nunca pudieron matar. Y él dice, voy a vivir, voy a resucitar y voy a contar las obras de Dios. ¿Y sabe algo maravilloso? La enseñanza que Cristo le está dando a los discípulos esa noche en el aposento alto, escuché, eso yo recién me estoy dando cuenta estudiando los evangelios, ¿ah? La enseñanza final que Cristo le dio a los discípulos en el aposento alto, capítulo 13 y capítulo 14 de San Juan, es previo, es la introducción a lo que luego Él continuó cuando resucita. Porque cuando Él resucita está con los discípulos andando 40 días acá en la tierra, y la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que durante esos 40 días Él les hablaba sobre el reino de Dios. Así que el Señor aquí solamente está, como quien dice, empezando nada más. Y luego viene 40 días de enseñanza. ¿Qué les habrá enseñado? Exactamente en la Biblia no está registrado. Pero cuánto nos gustaría saber, ¿no? ¿Usted sabe cuánto da el pastor Hidalgo por a veces quisiera saberlo? No es que sea chismoso, ¿no? Pero me gustaría saberlo. De ninguna manera, ¿no? Ok, terminemos diciendo, por favor, en sus notas, dice, acá hay un pensamiento antes de un versículo, dice, la obediencia es fruto del amor, dice. Cristo obediente. Cuando uno es obediente es porque hay amor. Y luego dice, el amor por su parte es resultado de saberse perdonado y amado por Dios. Qué bonito. Y luego tenemos ahí otro pensamiento que dice, desde este momento, o sea, ahora que Cristo está saliendo del aposento alto, desde este momento, cada paso de Jesús lo acercaba más a los sufrimientos en la cruz. Y terminamos con este versículo de 1 de Juan 4:19, donde dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está. ¿Por qué es que Cristo vino a la tierra? Por amor. ¿Por qué es que Cristo sufrió todo lo que sufrió? Por amor. ¿Y ahora Cristo sigue amando? Sí, Cristo sigue amando ahora. Y si usted aún no ha abierto su corazón al amor de Dios, es momento que lo haga.